Hola, bienvenido a Física número 2. Bueno, en este tema, en esta imagen vemos lo que aparece una luna. En el espacio los objetos tienden a ir van en línea recta hasta que se encuentren con otro objeto o una fuerza, hasta que una fuerza interactúe con ellos. Es la primera ley de Newton. Y aquí vemos que el momento es masa por velocidad. Entonces, los objetos llegan en velocidad constante hasta que encuentran otro, chocan y cambian de velocidad. Pero se conserva el momento. O sea, quiere decir que la masa por la bola F1 más la masa 1 por la velocidad F1 más la masa por velocidad F2 es igual a la velocidad 0,1 por M1. Ahí se la voy a poner. O sea, un choque elástico. Entonces podríamos decir que el cambio del momento en el tiempo, o sea, la intensidad de momento, porque se acuerdan en el capítulo anterior, es igual a la fuerza. Pero la fuerza se define como se define como la atracción de dos objetos lejanos. Y también puede ser masa por aceleración o una constante por las masas dividido por radio al cuadrado. Por el momento esta es la fuerza gravitatoria. Ya más adelante veremos lo que se respetan a las otras fuerzas, porque existen 4 fuerzas fundamentales, que son la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la fuerza gravitacional. Y como veremos, son algo, aunque la fórmula sea la misma, tienen diferentes formas de interpretarse. Y aquí puse una animación de cómo la fuerza gravitacional atrae dos objetos lejanos. Y como vemos que es un choque, ya pero ya había fuerza por demás, entonces no es conservación del momento. Y aquí vemos un pequeño planeta orbitando alrededor del Sol de manera circular. Bueno, en esta imagen vemos cómo se puede interpretar con vectores. Hay un vector de velocidad, un vector de aceleración y un vector de velocidad angular. ¿Qué quería decir esto? Que anteriormente había dicho que si hay velocidad constante significa que no hay aceleración, pero en este caso hay aceleración porque sí, la velocidad es constante, pero al cambiar de dirección en el espacio está cambiando de velocidad. Es lo que le había dicho antes. O sea, es lo mismo que frenar y acelerar. Pero la aceleración ya no es de la trayectoria del objeto. La aceleración ahora está en dirección al, al objeto que tiene mayor masa en este caso. Entonces por eso nosotros nos podemos mover alrededor de la Tierra y no sentir sus efectos. Porque sería como si estuviéramos yendo en línea recta, pero aunque sea una circunferencia. O sea, porque la fuerza de atracción sería hacia el Sol directamente. Entonces se conserva el movimiento. Y aquí debería ser que la aceleración es igual a la velocidad producto Q producto W, que es la velocidad angular. Anteriormente habíamos visto que lo que era cuando los vectores estaban en 3 dimensiones se podían multiplicar para hallar otro vector perpendicular. Bueno, en esta imagen pudimos ver lo que es la intensidad de ángulo, que supuestamente es la cantidad del ángulo dividido en un tiempo determinado. Esto lo traducimos por la masa, es el momento angular. ¿Cuál es la diferencia entre el momento lineal? Es lo mismo, el momento lineal, el objeto permanece en movimiento hasta que algo lo detiene. El momento angular es lo mismo, pero en una circunferencia. Entonces va a permanecer en movimiento hasta que algo lo detenga.
Y aquí vemos que se puede calcular la magnitud siempre con un seno del ángulo. Y como el seno del ángulo es 90 en una circunferencia, y es más fácil todavía. Se tiene que la velocidad angular es igual a la velocidad por el radio, y la aceleración que en este caso la aceleración hacia el sol directamente es igual a la velocidad por doble. En esta imagen quería que se puede calcular el área de una circunferencia. Y aquí, sí, eso lo vas a ver más adelante en las ecuaciones, así que no se preocupe. Ya, miren, aquí vemos cómo calcular que supuestamente ya sabemos que la aceleración es w por la velocidad en una circunferencia. Si la elevamos al cuadrado por el radio, o sea, la velocidad es w por r, que la vimos anteriormente, y tenemos dos fórmulas para la aceleración. Vemos que w es igual a 2pi por el tiempo en una circunferencia, y la aceleración pudimos calcular que es 4pi al cuadrado por r dividido en el tiempo al cuadrado. Pudimos igualar con la ecuación de la fuerza, y pudimos con esta fórmula obtener la tercera ley de Kepler, que supuestamente dice que todos los planetas existe una razón entre el tiempo al cuadrado dividido por el radio al cubo es constante. Y en este caso pudimos calcular que la constante era la constante de gravedad por la masa del Sol dividida en 4pi al cuadrado. Esto sirve para calcular el periodo de cualquier planeta. No sé, por ejemplo, calcular en cuánto tiempo orbita Marte, o cuánto tiempo orbita Júpiter, Saturno, los planetas que están alrededor del sistema solar. Aquí también puse una acotación. Lo que pasa es que la mayoría de las ecuaciones dice que es por la distancia. Sí, pero también se cuenta la distancia que hay desde este exterior del planeta hasta el núcleo. Porque cuando son planetas que, digamos, cuando por ejemplo el tamaño del Sol al tamaño de la Tierra es mucha la diferencia, entonces la distancia es como que se come todo lo que es el radio de la Tierra. No aparece, uno lo puede sacar porque es muy pequeño el radio. Es lo que pasa con el capítulo anterior que decía con los granos de arena. Sacáis un grano en un átomo, no hay diferencia. En esto pasa lo mismo. Y aquí vemos como, tratando de calcular la órbita de Marte, Johannes Kepler pudo postular su primera ley, que decía que todos los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas. Y aquí estamos viendo que excentricidad, que es una razón. La excentricidad siempre es menor a 1, lo que se refiere a lo que es una elipse. Es igual a 0 si es una circunferencia, es igual a 1 si es una parábola, y es mayor a 1 si es una hipérbola.
Y aquí está calculando una fórmula que nos va a hacer mucho adelante. Dice que RD es igual al... lo mismo, la distancia. Bueno, esta es la fórmula para cualquier sección, la ecuación dice paramétrica, polar para cualquier sección cónica. Lo que decían, porque la trayectoria de los objetos en el espacio sigue esta trayectoria. Y aquí yo mismo hice hice la misma ecuación para demostrarle cómo se puede calcular. Existe una constante U y esa U se puede evaluar la función. Y una vez evaluada, a través del perihelio o el afelio que uno puede obtenerlo de dada época del año, uno puede calcular el valor de esa constante. Calcular el valor de esa constante podéis calcular la trayectoria del planeta. Por ejemplo, esto sirvió para calcular, no sé, la trayectoria de la Tierra. Pero existe otra forma de hacerlo más fácil, que es a través de la forma vectorial. Entonces aquí puse que ya se complica cuando ya se trata de una elipse. Bueno, estas formas las pueden anotar o analizar. Esta es la segunda ley de Kepler, que decía que el área que barre los planetas en cierto tiempo es igual a otra área en otro tiempo determinado. Y ahí se cumple lo que es la conservación del momento angular. Finalmente le muestro una imagen, porque estas ecuaciones las escribió Isaac Newton en el siglo XV aproximadamente, en la época del Renacimiento. Y aquí tenemos uno de los que supuestamente sería uno de los padres del cálculo, y de esta forma, porque estas ecuaciones sirven, por ejemplo, para navegar entre los planetas del sistema solar.